Yo no sé si en todos los países de Latinoamérica, pero hablamos por Colombia, que es nuestra experiencia, o hablo yo, que es mi experiencia de Colombia, es que la gente no puede debatir algo sin que genere climas de odio, sin que se generen controversias tales que se vuelvan personales. Entonces eso genera polarización y genera odio. Los discursos de odio son peligrosísimos del lugar de donde vengan. Juntos a crecer con primates que cuestionan. Ven, empieza a aprender pensamiento crítico, libre y radical. The Primates es el canal. Libera tu mente, abre tu corazón. Con nosotros encuentra la razón, la razón. Con nosotros encuentra la razón. No hay barreras, no hay temor. Exploramos con rigor, con ideas y debates, nuestro mundo es mejor. Empieza a aprender pensamiento. ¿De qué manera se puede empezar un video si no es diciendo bueno? Buena pregunta. Habría que ponerlo ahí en la caja de los comentarios. Interesante. ¿Cómo empezarías un video sin decir bueno? Pero todo el mundo empieza diciendo bueno. Esa es la muletilla para comenzar. Necesitamos una... Pero bueno. Bueno, entonces sigamos utilizando bueno. Señores, yo les quería mostrar a ustedes, seguro ya han escuchado de lo que pasó en Cali ayer con los atentados, con unas bombas que hicieron. Dios mío. Entonces era un atentado terrorista, ¿cierto? Pues, ¿qué más va a hacer? No, pues digamos que un atentado terrorista. ¿Qué más podría hacer? Colocar una bomba y quitarle la vida a unas personas inocentes. Un atentado terrorista. Tarde más que revisé, habían, y ojalá no se me pero 13 personas muertas y más de 50 heridos. Oh. 50 heridos. Y ya habían videos en las redes de personas así que las tenían ahí, ayuda que alguien herido, botando sangre, y pues imagínense. Algunas personas diciendo, estamos volviendo a la época de Pablo Escobar. Pero entonces vamos a ver uno de los reportajes que se hicieron fuera del país. Esto es de Telemundo, eso no lo están haciendo en todo el país. Vamos a pasar ahora a Colombia con una noticia en desarrollo. 2 fuertes explosiones estremecieron hoy las inmediaciones de una base aérea en la ciudad de Cali, al occidente del país. Hay muertos y todos los organismos de socorro han sido movilizados. Yesid Vaquero tiene lo más reciente. Cuéntanos, Yesid, ¿cómo están las cosas? Ilia, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues están bastante mal. Hay alarma en todo el país, acuartelamiento de primer grado para las fuerzas militares después de esta explosión causada por un camión bomba a las afueras de la base aérea Marco Fidel Suárez. Es la base aérea más importante del país. Se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, que es una de las más importantes de Colombia. Y según las autoridades, desactivaron 2 camiones más con explosivos, que de haberse hecho efectivo la tragedia sería innumerable. El presidente Petro, que se encontraba en un evento paralelo en otro lugar del país, se refirió al atentado y esto dijo el primer mandatario. Lo sucedido en Cali. Bueno, nomás con lo que acabo de escuchar, explota una bomba y tienen otras 2. No dijeron dónde, pero o sea que el plan era explotar bomba en bastantes lugares del Pues según lo que yo medio me pude informar, lo que estaba diciendo pues el presidente era que resulta que pues en esa zona del Cauca, ¿cierto? Pegado a Cali, prácticamente en Popayán, en toda esa zona del Cauca, pues se sabe que hay mucho tráfico de drogas, ¿cierto? Sí. Hay mucho cultivo de coca, mucho cultivo de otros estupefacientes y pues los grupos, las disidencias de las FARC y todos esos grupos guerrilleros, al parecer se les incautaron municiones, muchas municiones, y se les dio un golpe fuerte. Lo curioso es por qué estas milicias al margen de la ley que supuestamente están luchando, no se sabe bien por lo que están luchando, si simplemente el hecho de que todavía existan gracias al narcotráfico y a que Pero ¿cómo llegar a este punto de atacar a la propia población civil, ¿cierto? Otra vez, Claro. devolvernos 30 años de historia, volver a atacar a la misma población Pues, con bombas. Yo creo que es que eso es repetitivo, de que volvemos y que volvemos y que volvemos, que Colombia nunca ha salido nunca ha salido de esa ola de violencia, siempre ha habido ataques terroristas en todo Colombia. Lo que pasa es que es mucho más significativo cuando es una ciudad poblada como Santiago de Cali, no cuando es en los territorios. Entonces en los territorios pasa como una noticia más, muy terrible, muy triste, ¿sí? Pero no va a tener la connotación de lo que va a suceder cuando es en una ciudad como esta, ¿no? Una ciudad tan grande. Yo pues, leyendo los comentarios de algunos de los videos que
personalmente prefiero ver videos que sean o de noticieros fuera del país o algún reportaje independiente, porque si no recibo como un tinte político en las noticias. Pero lo que veo en los comentarios de estos videos son personas diciendo volvemos a la época de Pablo Escobar, la violencia ha aumentado en este gobierno y comentarios así de esa clase. Y me recuerda lo que dijiste en el último video que grabamos, que dices que la gente olvida, y no vayamos tan atrás a la época de Pablo Escobar, la gente olvida hace 4 años, la gente olvida hace 8 años, hace 12 años, cada periodo parece que la violencia fuese algo nuevo cuando sabemos que en realidad no es nada nuevo. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué en la base aérea? ¿Por qué? O sea, ¿qué opinan ustedes? Pues a ver, es que también es curioso porque por generar esto tan impactante, ¿cierto? Porque igual terminaron matando a 3 personas, hiriendo a decenas, como lo dices. 13 personas. Muertas. 13 personas, pues claro, mataron y los dejaron muertos. Pues pucha, no. 13 personas, 13 personas. Y sé que... Es terrorismo, es que también hubo un helicóptero que tumbaron, si no estoy mal. Ayer mismo también. Y otra bomba en otra parte de Cali, que esa no vi tanta noticia, pero creo que fueron 2 bombas que estallaron. Detuvieron 2 bombas y también hubo un ataque a un helicóptero del ejército. En Colombia el tema es muy complicado por eso, porque la guerra no ha cesado, la guerra no ha terminado. O sea, decimos, estuvimos 50 años en guerra, no estuvimos, seguimos. Llámese disidencias de la FARC, llámese cualquier grupo al margen de la ley, el Clan del Golfo, cualquier grupo al margen de la ley, quiere sembrar terror, pero ¿por qué? O sea, es como escudriñar, ir un poquito más allá, dar un paso allá y ponerse a uno a pensar por qué necesitan hacer ese tipo de atentados para llamar la atención de qué. ¿Y por qué? Es curioso, ¿no? Uno ve, por ejemplo, en estos países más desarrollados, nosotros que estamos, por ejemplo, en Estados Unidos, no existen esas, o ya se erradicaron, ¿cierto? Como que como esos grupos armados que hagan atentados. Puede haber un loco individuo, una persona que lo haga. Claro, pero la contraparte, o sea, la fuerza militar del propio país es o sea, tiene tanta fuerza que no permite que hayan guerrillas. O sea, hay bandas, me imagino, pero muy pequeñas, ¿me hago entender? Claro. Pero ¿por qué esa constante en Latinoamérica todavía? Porque yo creo que es algo crucial como para que los países se desarrollen, ¿no? Terminar las guerras civiles. O sea, es algo histórico, de que para que un país progrese, primero tienen que ponerse de acuerdo los que viven dentro del territorio. Pero si todavía siguen dándose bala con atentados, ¿por qué? O sea, ¿y qué cambios estructurales tienen que ocurrir en un país para que esos grupos... Bueno, yo creía que cambios estructurales, más que estructurales, es de cultura, de cultura de las personas. Es decir, yo no sé si en todos los países de Latinoamérica, pero hablamos por Colombia, que es nuestra experiencia, o hablo yo, que es mi experiencia de Colombia, es que la gente no puede debatir algo sin que genere climas de odio, sin que se generen controversias tales que se vuelvan personales. Entonces eso genera polarización y genera odio. Los discursos de odio son peligrosísimos del lugar de donde vengan, porque eso parecen patetes de corso para iniciar procesos de este tipo. Entonces el terrorismo, lo que nosotros llamamos terrorismo para otras ideologías no es terrorismo, sino que son daños colaterales porque querían hacer una cosa y terminaron haciendo otra. Como lo vean, de todas maneras el mundo sigue avanzando y en algunas culturas se queda, como dice, ¿por qué nos apoyamos en el terrorismo? Porque es la única forma de hacer escándalo, que nos escuchen o demostrar poder. Decir, mire, el poder bélico que tenemos, como alguna vez hablamos, si la ciencia se enfoca realmente a buscar la mejoría de los seres humanos, o algunas personas se apoyan en la ciencia, en los descubrimientos de la ciencia, para decir, tenemos estas herramientas para someter al otro. Entonces, de la misma forma, un atentado terrorista puede ser la demostración de decir, mire, yo tengo todo este poder, ¿lo quieres sentir más? Oye, no, nos sentamos y quiera negociar. Vamos a hacer lo que yo diga. Un comentario que me destacó mucho de los mismos videos que estaba viendo los reportajes decían, siempre cada 4 años pasa algo así, cada 4 años. Y bueno, yo no llevo vivido muchos periodos presidenciales y los que llevo no estaba consciente por la mayor parte de ellos, pero sí puedo ir a investigar o ver videos en internet o puedo leer en internet algún artículo, algún reportaje que habla de que en efecto, cuando se acerca la temporada de las elecciones, siempre aparece un problema. Y ese problema es el que los candidatos en las elecciones están proponiendo resolver. O sea, es como están jugando con la vida de personas inocentes para poder sentarse en el poder o poder adquirir el poder. Tal vez lo rotan, pero en ese sentido es como lo que le dirían en algunos otros países la política del terror. Es que la gente vote por miedo
que la gente empiece, porque comentarios habían suficiente, habían de sobra de es culpa de Petro, es culpa de Uribe, es culpa, ¿no? Y en estos casos, cuando me pregunto yo si es en verdad la respuesta más obvia, la verdadera, o es la respuesta que requiere un poquito más de pensamiento, la que uno diría, esa es la verdadera. En este caso dicen, es culpa de Petro, así como cuando mataron a Miguel Uribe. Bueno, cuando después de 2 meses en el hospital fallece, dicen es culpa de Petro, pero me pregunto yo, si listo, podría ser culpa del gobierno, tal vez el gobierno lo está haciendo. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan obvio que es el gobierno? O sea, si es tan obvio, ¿por qué lo haría el gobierno? ¿Cuál sería el propósito de hacerlo el gobierno? Yo no creo que sea el gobierno, pero sí como tal, o sea, por el lado de que estos atentados pueden beneficiar a reforzar ciertos ideales que deberíamos de estar dejando atrás, ¿no? Claro. Por ejemplo, que pueda reforzar ideologías más conservadoras por el hecho de que, otra vez, o sea, da una mala imagen de lo que es Colombia, porque Colombia ha progresado mucho a nivel internacional. Lo que yo veo en las noticias es que la gente de fuera recibe muy bien el país, pero todos estos atentados, todos estos como Violencia. manchas de violencia, ¿cierto? Vuelven y oscurecen y llevan a la gente otra vez al miedo. Entonces el progresismo y dialogar La respuesta. no es la respuesta es darles bala, ¿sí me entiendes? Claro, o para- volver y ser muchos más... Pero ahí volvemos a lo mismo, o sea, es también muy conveniente que no mencionen el hecho de que Colombia durante el tiempo que yo conozco y lo que he investigado ha estado bajo gobiernos conservadores y la violencia no ha sido menor, incluso se podría decir que ha sido mayor, que se vuelve un poquito cínico, ¿no? Porque ve las estadísticas y dice, no, en el gobierno de Duque mataron 176 líderes sociales, pero en el de Petro solo llevan 130, o sea, estamos hablando de 130 vidas igualmente, ¿no? Entonces, volviendo, quiero mostrarle otra cosa que también me parece a mí algo interesante acerca de una digamos, una población, un gentilicio, o bueno, gente como los colombianos que están acostumbrados a la violencia, que están acostumbrados al odio, están acostumbrados a la pobreza, están acostumbrados a ser reprimidos. Acordémonos de que Colombia es mayoritariamente pobre. La mayoría de las personas en Colombia son pobres, ¿cierto? Sí. Entonces me llama mucho la atención de que algunas de las respuestas a estos atentados es humor. Algunas personas lo toman con humor. Quería ver qué opinan ustedes. Quiero mostrarles un clip corto de un muchacho que sube un video con un poquito un tinte humorístico. Si alguien sabe algún trabajito por ahí, 34 pisos bajo tierra, lo más lejos posible, cualquier organización del gobierno, estación de policía, base militar o base aérea, me están avisando ya, porque eso de andar de domiciliario mientras que el Estado Mou camina, conmigo no cuenten, conmigo no va para esa. O sea, al final de cada vez, sí, ¿qué opinan? Es que, no sé, eso sí es una constante, ¿no? En Colombia, que pueden haber, en el paro se veía, estábamos, o sea, con una situación bastante densa, pero siempre se liberaba la tensión con comedia, todo el tiempo los memes, o sea, toda esta ola de internet nunca para. Claro, es que Siempre cuando yo alguien hablo- le va a encontrar... Cuando yo hablo con otras personas de otros países, otros latinos, y les cuento acerca de Sábados Felices, para dar un ejemplo, me dicen, sí, nosotros no tenemos, necesariamente no tenemos eso en nuestro país. Algunos países lo tienen, pero ¿por qué Colombia también? Esta es mi perspectiva, ¿no? Pero ¿por qué Colombia tiene como tanta comedia, Humor. tanto humor? Sí, verdad. Yo también lo pienso, que el colombiano tiene como tal un sentido del humor diferente. O sea, les explotan una bomba delante de él, sobrevive y dice, alguien tiene un trabajito que esté 34 pisos debajo de la tierra. O sea, ¿le llamamos cínico, Es insensibilidad. o tampoco es- insensible o cómo le decimos? Pero es que también es otra forma de ver la vida, ¿no? Como O es la única forma de superar ver muy la vida rápido. Para para sobrevivir. Claro, porque también enfocarse todo el tiempo en los problemas, cuando solo se viven problemas. Yo creo que se normaliza tanto que posiblemente en una semana ya no sea noticia. Bueno, yo les quería hablar de algo, ahorita que estábamos, porque es que a mí me parece que sobre el tema de los países, de por qué hay tanta división y grupos, y es que hay un experimento que se ha replicado muchas veces entre cómo fácilmente nos podemos identificar con un grupo. No sé si ya se los he contado. Bueno, resulta que cogen, por ejemplo, en una clase cualquiera, ¿cierto? Un profesor y va a separar 2 grupos dentro del salón de estudiantes. Ponele que son 30. Entonces 15 van a tener la bandita azul. Entonces van a ser del equipo azul y 15 van a tener la bandita roja por el resto del semestre. ¿Sí o no? ¿Cómo van a comportarse de acuerdo?
Entonces se pueden poner diferentes reglas como, los de la bandera, todo para reforzar la identidad de cada uno de los dos grupos. Resulta que a medida que va el experimento, dependiendo de las reglas y cómo se modifiquen, las personas empiezan a identificarse tanto con sus grupos, ¿cierto? Que empiezan a competir, pero negativamente. No, o sea, a ser odiosos con los del rojo. Podrían haber sido amigos, pero ya dejaron de ser amigos. El que no es de tu grupo rojo, no es de tu... Y todos son estudiantes dentro de la misma aula, ¿sí o no? Pero encuentran un motivo X, ¿cierto? La regla dentro del juego es, vos vas a ser de un equipo o vos vas a ser del otro, ¿cierto? Y ya ocurre todo eso de lo que habíamos hablado, neuroquímico, de cómo el cerebro diferencia. Yo lo veo como menos que un humano. Ellos contra, mi equipo contra el otro, ¿cierto? Yo siento que en los países y en la sociedad como tal, siempre los que están en el poder, ¿cierto? Llegan rápidamente a darse cuenta que la única forma de distraer la atención o de que la gente no te quiera quitar el poder es perfectamente hacer eso. Es crear grupos, separarlos en grupos y darles ideologías diferentes. O sea, que el problema son los de izquierda, que el problema son los de derecha. Fama al otro grupo, ¿no? ¿Cierto? Y entonces, todos estamos peleando sobre quién tiene verdaderamente la razón, pero nadie realmente está hablando del verdadero problema. ¿Quiénes son los que está dividiendo? ¿Quiénes son los que están creando los grupos en primer lugar? ¿Por qué tiene que ser izquierda? ¿Por qué tiene que ser derecha? Somos humanos racionales, podemos escoger un modelo de gobierno simplemente que funcione, ¿cierto? Pero ¿quién está creando realmente los grupos en el que nos terminamos identificando? Y es que nos pasa todo el tiempo. A mí me ha pasado, por ejemplo, con Petro. Es petrista. Exacto, soy petrista. Entonces, y uno muchas veces, por ejemplo, Petro hace una cagadota, un error, pero yo como no quiero estar equivocado, y Petro fue el candidato al que elegí, busco la manera de defenderlo como si yo fuera, mi grupo ahora es el grupo Petro, contra los demás. Mi grupo no es el grupo Petro, o sea, mis intereses realmente deberían estar enfocados en el beneficio del país. Ahora que decía eso, por ejemplo, lo que pasa es que si nos vamos a ese punto, si vos llegas a criticar esa cagadota, como lo dijiste ahorita, la palabra que utilizaste, de Petro, tenés que tener claro la consecuencia de esa situación, que van a utilizar los de la contraparte, lo que dijiste, como una crítica sencilla, como una crítica que sale de tu corazón y decir, es que no puedo estar de acuerdo con todo, hay cosas con las que no puedo estar de acuerdo. Mire, ¿vio? Hasta le está volteando porque es que utilizan la narrativa traidor. Entonces, mucha gente ni siquiera es porque lo vaya a defender porque de corazón lo quiera defender, es porque sabe que lo tiene que defender, porque es la única manera de mantener que el grupo se mantenga cerrado. Eso. Es decir, entonces hay gente que dice, por ejemplo, hablemos de Colombia, que los uribestias, que los mamertos, los petroburros, no sé qué, bueno, insultos de aquí, insultos de allá, no sé qué, pero efectivamente nadie es perfecto, uno se puede equivocar, ¿sí? Uno se puede equivocar 10.000 veces en la vida, porque somos seres humanos y estamos llamados a la equivocación, al error, pero dentro de un grupo, ¿sí? Yo tengo que hablar por las consecuencias de lo que eso significa. Si yo no apoyo, inclusive en los errores, se puede utilizar eso de la contraparte para ver mis debilidades y atacarme por ese lado. Entonces, frente a ese tema. Ahora, frente a las personas, a los seres humanos, hay muchas cosas que mueven a los seres humanos. Una de ellas es la necesidad de poder, ¿sí? Yo necesito poder y para poder empoderarme y demostrar mi poder, a veces tengo que ser parte de un grupo. Entonces, naturalmente me hago parte de un grupo. ¿Por qué? Porque si nosotros, en nuestra humanidad más primitiva, vienen a atacarnos de allá, yo no me puedo estar solo porque los que van a atacar me van a acabar, pero si hago parte de este grupo, entre todos nos vamos a defender. Estoy de acuerdo porque eso le da mucho mérito a las personas. Yo creo que las personas no están necesariamente en busca de poder, sino que están tratando de evitar destacar por las razones incorrectas. O sea, a lo que me explico. Y creo que han hecho alguna vez experimentos. Si voy a agarrar a suficientes personas, así sepan que están mintiendo, en ponerse de acuerdo en algo, una persona que luego intente ser parte de ese grupo, va en contra de sus propios intereses estar de acuerdo con ese grupo solo para encajar con el experimento de lo mismo. No, pero no en busca del poder porque en realidad están en contra de sus propios intereses para encajar. Por eso, pero es que... Entonces no es en busca del poder. Claro, pero necesitan hacer parte de un grupo. Nosotros los seres humanos necesitamos hacer parte de un grupo. O sea, usted es del grupo de los de tal equipo, usted es tal equipo.
Yo soy de los grupos de los que estudiamos química, nosotros de ingeniería. Nosotros somos los de la bandita azul, nosotros somos de la bandita roja. lo que vos Nosotros dijiste. somos de qué? Nosotros somos los de Yo- del apellido tal, nosotros somos de Yo la quiero familia comentar tal. acerca de lo que dijiste, lo de que, porque no estoy de acuerdo, o sea, decir, Entonces, para- chicos. para poder Ay. competir, Un momentico, esto sí va a haber algo porque yo creo que está todo oscuro, ¿no? pues ponemos así como que, se nos cayó la noche charlando, algo así, no pasa nada, Pero no se va a ver nada aquí. no pasa nada de audio. No, pero muy feo. Yo le puedo hacerlo una edición de luz, pero, bueno, prendan una linterna, sí, ya, pum. Pero pues para eso vámonos para allá, para la sala, ¿no? Para el balcón. Ay, nos vemos. Ya, ahí ya nos vemos Claro. perfectamente. Bueno, Parecemos ahí. entonces lo que está diciendo aquí, y que yo lo puedo entender, pero para mí eso me parece como que no debería ser la meta, decir, porque es que ellos lo están haciendo, nosotros también tenemos que hacerlo. Ellos están dispuestos a ir en contra de los propios intereses para poder proteger al grupo, entonces yo tengo que hacerlo también porque si no quedamos en desventaja con ellos. Y volvemos al mismo ciclo. Pero es que eso no se hace de manera consciente, Pero es- eso es de forma inconsciente. O sea, Pero yo he escuchado a personas defender de Pero manera ¿cómo consciente. podemos hacer? Porque es que en últimas, claro, los grupos se forman y se van a seguir formando porque hay que hacer la vida interesante de alguna manera. Pero ¿cómo podemos hacer que la mayor parte de la población entienda esa perspectiva general de que en últimas todo es un grupo imaginario? Yo tengo una propuesta. Porque todos pertenecemos a lo mismo, Yo o tengo sea, una propuesta. todo ser humano está en el mismo grupo. Nicolás, no quiero escuchar mi propuesta. ¿Cuál es la No creo. propuesta? Mi propuesta es que la única manera de poder entender las desventajas o las condiciones de otras personas viviéndolas. Y yo siento que, no sé qué tan fácil sea de implementar, pero yo siento que si una persona como parte de su educación, partamos con el hecho de que la educación debería de ser para todos. Y una educación de calidad, eso es difícil. Pero más allá de eso es poder hacer que todos los jóvenes participen de una manera activa en su comunidad. Y que más allá de que para graduarse necesita hacer 60 horas de trabajo comunitario, que la gente hace triquiñuelas para sacar esas 60 horas, sino que en serio haya programas sociales que uno pueda ir a ayudar a las personas, a los albañiles y ver cómo, a los ¿cómo se llama? Los que hacen los ladrillos, ver cómo lo hacen y uno pararse y verlos, chupar calor y uno, hijo de pucha, eso le da a uno En los empatía que es necesaria para tener conciencia social. Para mí la persona que defiende la política diciendo es que son mis intereses, tiene una falta inmensa de conciencia social. Y ellos Y dicen, es que... no necesito conciencia social porque al final al cabo el que importo soy yo. En efecto. pero muchas veces también la conciencia social se utiliza como una herramienta de ideologización, ¿cómo es? Idiotización. Idiotización. No, como, a ver, muchas veces también ese tema de la conciencia social se utiliza para adoctrinar, mejor dicho. ¿Por qué? Porque es que ¿hacia dónde te estoy llevando yo? ¿Hacia mis propios pensamientos o verdaderamente estoy diciendo que seas libre? Es que el hecho de que yo no sea empático con alguien también me hace libre. Pero yo O considero sea, que yo no quiero ser empático con alguien. ¿Cuál es el problema? Es un Yo no argumento- quiero, yo quiero vivir mi vida, yo quiero hacerme rico y a mí no me interesa si usted tengo que pasar por encima suyo. Pero, Verdaderamente válido. de hacer pero es esto que no te es hace justo. antisocial. no es pero justo ese es porque por- estás viviendo claro. en una sociedad. Pero el tema es... Si vos ese gozas es- de los programas pero el sociales- tema es... Ese es tu pensamiento. No, es que, Claro, es esa que es no otra van a vez, pensar. Hernán. ¿Por qué no? Porque vos decís que mis intereses están por encima, como un individuo, están por encima de toda una sociedad, ni de manera matemática, ni de manera filosófica, ni ética, ni empresarial puedes excusar ese comportamiento. Pero es que sí, pero la entonces, vida funciona de esa sociedad- manera. La No, sociedad funciona tiene así. que buscar una forma para que funcione efectivamente, de filtrar esos casos y castigarlos de alguna manera. Bueno, se lo voy a poner en Porque este... es que se lo voy a- No, porque por ejemplo vos decís, error. yo me quiero hacer rico y que me importa un resto de los demás, pero una persona sola físicamente es capaz de hacerse rica sin utilizar a los demás. No puede, porque el mero hecho de acumular riquezas ya va más allá de tu capacidad humana. como Pero es que tal. también, mire, también se va al extremo, yo pienso, se va al extremo, al otro lado es que, entonces, todo Mátalo, por igual, ricos. todo por igual, exacto. No. Entonces, o todos somos ricos o todos somos pobres. Pero yo lo que digo, yo tampoco estoy de acuerdo con el castigo por una razón, es que... Pero es muy que no fácil tiene hablar que de ser un ideologías, pero castigo nosotros, violento. como tiene- país tercermundista tenemos la oportunidad de observar lo que otros países ya han intentado hacer y cuáles han funcionado. Les hago una pregunta a ustedes, ¿y qué creen? Porque si saben me van a responder lo que yo creo, pero bueno. En los países donde las condenas son más fuertes, donde las leyes son más estrictas y donde más encarcelamientos hay más o menos violencia. ¿Qué creen ustedes? Pues si el ejemplo es El Salvador, diría que menos. No, te doy un ejemplo. Filadelfia, Pensilvania, aquí en los Estados Unidos. Más. Entonces mi punto es,
Entre más estricta la ley, entre más estricto el Pero castigo, es que estás no bien. baja el Pero es que Pero es que el castigo no ha sido tiene- no ha sido una consecuencia de una la, respuesta. a la Es que alta yo no criminalidad. creo que Pero tenga no lo que soluciona. ser con un castigo violento. Por ejemplo, Un sí, castigo la sociedad tiene que amoroso. premiar, Te voy a besar hasta tiene que que me premiar digas perdón. con lo que todos quieren, el ser buen ciudadano. Ponele beneficios fiscales, reducciones de impuestos. Si te comportas, o sea, tiene que haber una forma en que el mismo sistema retroalimente Pero es las que buenas lo acciones. Pero- no pero puedes- mira, no puedes, no pe- puedes pero eso- compensar los eso es un mundo problemas ideal. de esa manera. Eso no es un mundo ideal, mire, un preso dijo una vez, No es práctico. Pero es que algo hay que pero un apuntar. preso una dijo una vez, parcero, no, ¿cómo le parece que me robé un pan, me metieron en la cárcel y aquí todos los días me dan uno? Uf. Exacto, no tiene sentido. No tiene sentido. Te leo. No tiene sentido, porque en un mundo ideal, no, aquí tuvimos un problema técnico de luz, se perdió Álvaro José. Ya volvió Álvaro José. Ahí nos vemos. Necesito poner esto aquí, pero que no caiga. Préstame algo. ¿Qué te va a Entera, prestar? tal vez. Ya. Me soluciono solo, señores. No necesito ayuda de nadie. Yo soy petrista. Qué triste. Yo soy petrista. Entonces, Mientras estés contento. pero es que, a ver. Tenemos Mire, que el apuntar tema del a algún lado castigo, yo no porque sé, yo no el sé, tiempo- hay que buscar A ver. estadísticamente, perdona Nicolás, hay que buscar estadísticamente si verdaderamente le estamos apuntando a lo que es, porque todos son opiniones. Yo creería que aumentar el castigo, sí, hace frente a la sociedad es como mostrarle, mire lo que le puede llegar a pasar, sí, si usted transgrede los límites. Pero el que lo va a transgredir no piensa en el castigo. El primer. O sea, una persona que se pasa un semáforo no espera que le vayan a hacer una multa, no, me lo voy a pasar, que me hagan una multa. Exacto. Yo me lo paso porque El primer paso hacia la igualdad frente a la ley es que los castigos sean equitativos. El segundo paso es quitarle esa parte privada o ¿cómo le podríamos decir? Beneficiosa a tener a la gente en la cárcel. Pero es que porque yo creo que está diseñado, el problema está en el diseño del sistema. Vale. Ustedes cómo sienten, por ejemplo, el mero hecho, el sistema salarial, ¿cómo funciona? ¿Ustedes creen que una persona sin hacer torcidos, sin hacerse el vivo, sin aprovecharse de los demás, sin hacer cosas, o sea, por fuera de la regla, es capaz con un sueldo básico, con un salario básico, escalar en la, o sea, dentro de la jerarquía social, con un salario mínimo? No. Ahí donde Por eso está- es que el sistema como tal, al ser tan injusto, premia a los ladrones, premia al avaro. Y una vez ya tienes plata y tienes poder, es tu sistema, entonces todos te van a lamer los pies. Pero es porque el sistema mismo no premia el que seas buen ciudadano. No, te da unas bases de miércoles para que todos estén en la misma montonera. Pero es que, La- pero es que yo creo que el ser buen ciudadano es el deber ser. Exacto. A mí, ¿por qué me van a premiar por el deber Pero es ser? que No se ¿quién puede. está por La idea es las que si reglas usted, del juego? si usted entra al juego, si usted, como dice, usted entra al juego, usted se transgredió los límites que le puso la sociedad, ¿sí o no? Lo que espera la sociedad es que usted se reivindique, que pida perdón o que sufra un castigo, pero que ese castigo lo haga volver a la sociedad de una forma activa y respetuosa de la sociedad misma. Entonces, usted lo hizo. Ah, bueno, usted cuando un hijo hace algo malo, usted lo regaña, ¿sí o no? Y cuando hace algo bueno, lo premia. Lo mismo para todo. O sea, yo lo premio cuando hace algo bueno. Sí, chévere, pero todas las veces, pero si su hijo hace todo bueno todos los días lo premia. Entonces, ¿dónde está el mérito de hacer las cosas bien si lo hago es por un premio? Pues yo quiero reformular la pregunta que hizo Nicolás. La pregunta que hizo Nicolás acerca de cómo hace una persona para avanzar en la sociedad si siguiendo las reglas no llega a ningún lado. Y ahí es donde está el error. Que nos crían y crecemos observando un mundo. Y yo no estoy en contra del capitalismo, pero un mundo en el que el único valor que tiene una persona es cuánto dinero tiene. Y entonces, bajo esos valores, que una persona no gane dinero, obviamente está fracasando en la sociedad. Pero la pregunta es, observemos sociedades donde el dinero no es tan importante. Sociedades donde las personas ganan lo mínimo y aún así pueden vivir bien. Claro, pero es que justo estamos Entonces, criticando las reglas del juego porque es que cambian. estamos dentro de esa misma, o sea, estamos dentro del juego criticando las reglas del juego. Obvio, si nos vamos a un país a una isla virgen, donde todo este sistema y este juego capitalista no está, no nos va a afectar. No hay que irse a No hay ninguna que isla virgen, preocuparnos. puedes irte a Finlandia. Claro, el problema es que hay millones de personas que Pero yo Casi creo, no, usted se puede ir a cualquier lugar y yo creo que a la final el juego vuelve y empieza porque es que el ser humano ya, eso es un sentimiento primitivo, como digo yo.
es querer siempre estar uno por encima del otro. No va a ser usted, tal vez, usted de pronto tiene una conciencia social, como lo dice usted, pero de pronto hay otras personas que sí, les va a interesar a mí me gusta liderar, a mí me gusta manejar. Mire, uno llega a un grupo, por ejemplo, y dicen, digamos un grupo de trabajadores para hacer cualquier labor. Digamos, vamos a colocar aquí un evento y vamos a hacer aquí una boda. Entonces, bueno, muchachos, vamos a colocar aquí unas mesas, vamos a colocar unos manteles. No falta quien no esté dentro de la jerarquía del grupo, no sea el director, no sea el organizador, que se pasa por encima de los demás y dice, venga, usted tráigame esas mesas, venga, usted tráigame esos manteles. Es una necesidad de siempre estar como mostrando que él puede gobernar a los demás. Es un sentimiento primitivo. Y otro decir, no, yo no me dejo gobernar, otros que sí. Claro. Siempre los seres humanos vamos a tratar de la misma manera. Entonces yo creo que por más que vamos a una isla desierta, por más que no tengamos unas reglas, a la final las reglas van a aparecer porque no nos vamos a matar entre todos. Pero hay reglas que funcionan mejores que otras. Pero las es reglas más siempre van a tener justas que sometido a alguien. ¿Por La qué? Porque la única forma de que funcione. La única forma es tener sometido a alguien para El que problema Que principal, claro. el problema principal Yo no es creo. la falta de empatía. Y me refiero, porque es que estamos entrando a una era individualista en la que lo que importa es cómo me ven los demás y no cuando no me están viendo qué hago. Lo importante es que me vean. Bueno, y frente al humor con lo de la bomba. Y eso las es falta de personas que empatía. interrumpen, muerte a las personas que interrumpen. Pero vuelvo y les digo, es que no es falta de empatía porque los humanos todos sienten empatía. Claro que es no. Sino que todos pueden sentir empatía. Pero es que la empatía no es llorar solo cuando ven van que a alguien se- está sufriendo. Solo van a sentir empatía con los que son miembros de su propio Ahí es donde grupo. está el error. Es que Y ahí todos está el son problema. miembros del mismo ¿Por grupo. qué nos No. estamos separando? Todos son Exacto, miembros del- exacto. no Todos son. somos miembros del mismo grupo, pero la Deberíamos. gente no lo ve. Lo único es que no Deberíamos. miembros de nuestro grupo son los petristas. Deberíamos ser todos miembros del mismo grupo, Ah, pero no lo somos. Ahí es Mentira, es ahí una es donde falacia. yo digo, ahí Pero es donde que está yo digo. siendo realmente- realista hasta un punto que te ves nihilista, como que ya aceptemos la realidad por lo que es y ya. Bueno, yo creo que le ponen un pito a lo que voy a decir, pi, 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 Uy, Vale, le ¿cómo pon- así que pongamos un pito? porque yo así le digo. Ponerle un pito. Si una persona se sienta aquí y dice, no sabe qué, usted es una gonorrea, pues usted habla muy bacano, gonorrea, usted gordo marica, usted todo bien. Usted Vale, pero a Nicolás es dijo una que gonorrea es mejor gordo marica. Oiga, ¿Por qué me dijeron? escúchame lo que le estoy diciendo. ¿Será que podemos desarrollar este podcast bien chévere? ¿Cierto Claro. que no? Todos hacemos parte del mismo grupo, pero en un momento dice, pero ponerle límites, ¿no? Como a usted no le gustan los límites tampoco. Es de, ¿pero por qué? ¿Pero por qué esa forma de hablar? Obvio, ¿Por qué? pero, Porque pero nosotros, digo yo, estamos aquí hablando de una forma educada, nos entendemos de la misma manera, tal vez no estemos de acuerdo en muchas cosas, pero podemos discutir. Pero si una persona empieza a entrar con una cosa que se sale de lo que nosotros tenemos como el status quo, lo que debemos manejar, lo vamos a aislar. De la misma manera sucede en todas las claro, pero es que sociedad. exacto, pero ahí nosotros tenemos, porque de cierta forma una superioridad moral que deberíamos de aplicar. ¿Cómo? Obviamente todas las personas no tienen el mismo privilegio en términos de educación, de crianza. Estudiar, por ejemplo, educarse, es algo que toma tiempo y que tenés que tener tiempo para Es un hacerlo. privilegio, claro. Es un privilegio más que no lo hace porque es vago o porque no quiere, simplemente es porque... Bueno, yo te voy a poner en el top de la sociedad. Tenemos un país pequeñito, entonces lo vamos a reformar. ¿Sí? Entonces le digo, Nicolás, Álvaro José, Nicolás va a ser el presidente. Entonces le digo, bueno, presidente, ¿cómo mejoramos eso del país? Bueno, aquí necesitamos más médicos, ¿sí o no? Entonces el 10% de la población va a estudiar medicina. No, pero no, van a estudiar medicina porque lo necesitamos para mejorar la sociedad. No, yo no, No. Entonces, diría así. necesitamos hacer puentes. Entonces el otro 10% va a estudiar ingeniería, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos si no tenemos ingeniero ni tenemos médicos? No, Y lo eso- necesitamos. No, pero déme, no me diga. Ese dígame, ejemplo Pero no es que tiene es oferta y sentido. demanda, o sea, Entonces, ¿cómo hacemos? Eso, no es solo eso. así Las no. personas naturalmente cuando les prestan oportunidades, esas personas todas van a buscar su interés. Ok, entonces llegamos ahí y dice, todo el mundo quiere estudiar ingeniería. No, somos el 85% quiere estudiar ingeniería. Estudiar ingeniería. Es que no necesitas- El 85% de las personas que van a estudiar ingeniería. Te estoy poniendo algo caso hipotético. Ok. Sí, y dicen, vamos a estudiar ingeniería. ¿Qué hacemos con el 85% de ingenieros? Pero es que tu caso hipotético Bueno. está mal formulado. No, bueno, entonces se va a formar de otra manera. Pero es que Resulta que dicen, para mejorar la sociedad hay que estudiar. Usted me lo dijo ahorita, hay que prepararse, hay que educarse. Te lo formuló. Entonces, colocamos en el campo, ojo, que yo no estoy diciendo que no lo merezcan, que ojalá llegue la educación a todos los rincones del país y de todos los rincones del mundo, eso está claro. Pero yo lo pongo con un ejemplo para ver cómo se raya la dinámica. Mire, yo pongo una universidad en el campo, ¿sí? Y las generaciones que vienen van a estudiar ingeniería agrícola, porque es donde se han creado, porque les gusta, porque sí. Entonces la ingeniería agrícola tiene mucha ventaja ahí.
Y resulta que los que cultivaban la tierra, los que le pegaban a la tierra, ahora todos son ingenieros agrícolas. Entonces, ¿quién le va a pegar a la tierra? ¿Quién va a cultivar? Pero es que... Pero eso no eso es un miedo que se crea y en lugar de favorecer la idea de que la gente se eduque, la retrasa, Porque es es que- reaccionaria. Es que si lo querés poner en escalas, hay que ponerlo en escalas. Y una prioridad del ser humano no es educarse, ¿cierto? O sea, es algo que viene después, que viene por placer. Sí. Uno se educa no porque es vos no naces con lo primero es educarte, lo primero es comer, es tener donde dormir. Pero es tienes que tener aprender a una comer porque familia. no aprendes a comer también te morís. Claro, pero para eso no necesitas ir a la universidad, ¿cierto? Lo primero, ¿qué tiene que hacer un país o las personas con educación que ya han tenido el privilegio de estar en un lugar para tomar decisiones sobre los demás, ¿cierto? Y es poner el campo a nivel, o sea, que las reglas del juego sean justas. ¿A qué me refiero? A que todos los humanos tengan lo básico, alimentación. Primero se resuelven los problemas básicos, que todos tengan servicios, que todos tengan alimentación. Luego, ¿A razón de qué? ¿cómo así? A razón de que es lo necesario para... Pero ¿cómo hago yo para leer? Por ejemplo, entonces yo ¿Cómo me... crees? A razón de que cuando Yo soy un ser humano, estudies, espéreme, vamos por parte. Yo soy un ser humano, tengo mi familia, 5 hijos. Por el hecho de ser un ser humano y tengo 5 hijos, me tienen que alimentar. No, No nadie te está tiene diciendo nada. eso. Entonces, ¿cómo llego a eso? Porque es que suena ideal, ¿Cómo pero lo haces? hagámoslo ¿Cómo práctico. lo haces con un sistema de impuestos progresivo. Y de esa manera las personas que ganan más contribuyen más porque tienen más. Y las personas que ganan menos pueden sobrevivir con lo mínimo porque estamos poniendo un mínimo, una base humana para vivir. Y vas a ver que muchas personas no son tan ambiciosas como la sociedad quiere que sean. Y es que no Muchas es... personas están Y entonces el satisfechas. mínimo, no es y entonces, normal. ¿y quién decide qué es el mínimo? ¿Cuánta cantidad? Pero es que es... ¿Quién decide cuál es el mínimo? Se puede hacer una asamblea al respecto, no tiene que una sola persona hacerlo, pero podríamos hablar ¿Cuánto acerca de necesita una persona de cuál comunidad es- para vivir? cada cuánto tiene que ir al médico una persona para estar sana, saludable. Entonces creamos un sistema universal de salud. La educación, ¿hasta qué punto necesita un niño educación para poder tener la libertad de elegir Bueno, qué eso, quiere estudiar? La es que eso hay que tirarle el números. Porque, alimento. eso hay que tirarle números porque efectivamente eso suena muy bonito, pero ideal, pero si es sostenible. Claro que Claro, es pero es que es sostenible. una distribución de prioridades. Ponele, ¿qué es lo realmente prioritario que todos deberían de tener y que de ahí en adelante todo lo demás sea un lujo? Alimentación, un techo donde dormir y acceso a educación ¿Ya? básica. Esas 3 cosas. ¿Qué Sí, tipo de alimentos? No, pues, ¿cómo así? Alimentación básica. Una ¿Qué es la alimentación nutritiva. Vos puedes... Proteína, Bueno, carne. eso es una muy buena pregunta, pero ¿Qué? está implícito en el... El tema es que, pero- el tema es que, mire, vean, espérate. alguna vez hablamos de la línea de la pobreza. ¿Dónde empieza a ser uno pobre? ¿En qué línea? Pero ¿Y en qué línea empieza a ser rico? ahí tiene que haber una línea. Entonces pongamos una línea porque estamos hablando de que... Que vos no te muras de hambre. Donde Exacto. sea- Eso es todo. no te vas a Entonces que tengas una comida al día, vos no te vas a morir de hambre. ¿Ah? No, pequeño. O sea, Con una comida al día no te vas a morir de hambre. tiene que haber una línea de dignidad. Ah, entonces ya no estamos hablando de ¿Dónde va, morirse de hambre, dónde sino va- una línea de... dónde va el punto de distribución de prioridades? En el país y las personas se gastan dinero en pendejadas, en drogas, en alcohol, en lujos, en joyería, en metales, en dispositivos tecnológicos, en internet. Todo eso, queramos verlo o no como los beneficios del mundo moderno, no dejan de ser un lujo fuera más allá de nuestras necesidades básicas como seres Entonces- humanos. Déjame termino. Si sobre todos esos excesos se pone un impuesto mínimo que va a ir redistribuido a ese pozo de económico para abastecer lo básico, todas las personas que van a querer seguir en la escala sin querer van a retribuir y vos vas a poder tener una competencia porque vas a poder hacerte millonario, vas a poder tener tus joyas de lujo, pero por cada una joyita de lujo que tengas, una persona no se va a morir de hambre. A ver, No pero está te voy a decir algo. Complicado. Además, quitando un poquito lo del tema, ponerlo las joyas, no pongamos las joyas porque detrás de las joyas, los diamantes, hay toda una cadena de sangre, una cantidad de cosas. Pero hablemos de otros productos. Por ejemplo, hablemos de algo que a usted le parezca lujoso, un bolso. Todo, absolutamente todo por fuera de alimentación y un techo es algo que no necesitamos. Ok. A mí me Sí, gustaría no, resumir el proceso. No, es que no lo necesitemos. Espera un momentico. Con una... Vamos con un bolso muy caro. ¿Sí? Un bolso caro. Ese bolso, ¿por qué es caro?
porque se hace con buenos materiales. Para hacer buenos materiales, por ejemplo, para tener un buen cuero, hay que tener un animal bien alimentado. Pero la Un momento, plusvalía realmente, un momento. ¿a déjeme. quién va la mayor cantidad del dinero? Ok, exacto. Entonces, vamos por partes. ¿Por qué es caro el bolso? Porque esa persona... Ok, entonces yo estoy dispuesto a pagar y ya. Yo tuve que haber hecho crecer esa marca. Para hacer crecer esa marca tiene que haber personas detrás de esa marca. ¿Sí? Hay publicistas. ¿Sí o no? Hay publicistas. Hay intereses económicos alrededor de eso. Hay gente que trabaja en las fábricas donde nacen los bolsos. Dame un momento. No es condicional. Hay almacenes, hombre, hay almacenes donde trabaja esa gente que trabaja allí, con ese dinero que esa marca deja, con esa marca que produce, come. Lo que estás diciendo es también, cierto, pero no es claro. condicional. A lo que me refiero es que las marcas de bolsos baratos también tienen que pasar por ese proceso. No es porque hice publicidad, me hice famoso, es porque hay alguien que puede pagarlo. Los Claro. bolsos no existirían si nadie los puede pagar. Total, y el valor Entonces, existe en la mente. yo Si hay quiero una que- persona, o sea, los NFTs, hay personas capaces de pagar $5 millones por una moneda digital que no es más que un código que te aparece en la pantalla, ¿cierto? Sos capaz de pagar $5 millones. ¿Cuántas bocas podés alimentar con 5 ¿Vos te has millones puesto a de pensar, dólares? en un momento, Ujú. verdad que lo dijimos ahorita, con cuántas comidas sobrevive una persona? Sí. ¿Con cuántas? Con Una tres persona suficiente puede sobrevivir con 2 comidas, ¿no? Y la gente que come una sigue viva. Eso, para sobrevivir, estamos hablando de sobrevivir, Nosotros los seres humanos, de vivir bien. me imagino yo que cuando empezamos la sociedad, cuando empezamos Fallo renal. sociedades que se puedan reconocer, inclusive prehistóricos, ¿no? Claro. ¿Cómo sobrevivían? Cazando. Yo no que Pero no puede ser ese nuestro vamos a cazar. estándar. ¿En qué No momento puede ser vamos ese a nuestro progresar? estándar, señores. Mi estándar no puede ser como vivían los cazadores recolectores de hace a lo que yo me- 5.000 años. A lo que yo me voy es que, efectivamente, escúcheme lo que yo le dije. Si para esa época ellos salían a cazar, no salían, voy a ir a cazar una gallinita o voy a coger unos huevitos para el desayuno. Sí. Ahora salimos a cazar a la mediodía, no todo era a buscar y los animales no dejan Bueno, pegar. Pero ¿cuál es vos tu- sabes, Mi punto es el ¿Cuál es siguiente. tu punto con millones- esto? Mi punto es el siguiente. Si yo necesito 3 comidas para sobrevivir, ¿sí? O necesito solo una. Ujú. Si yo logro determinar o me piden su nutrición, usted necesita 1,5 comidas al día para sobrevivir, para vivir bien. Sí. No para vivir lacuchento y sobreviviendo, no, para vivir bien. 1,5 comidas. Entonces la otra 1,5 comidas, ¿sí? Ya no va a ser parte de la economía. Es que eso es muy complicado. Entonces la gente que vendía arroz ya no va a vender tanto arroz porque es que logramos determinar que el ser humano vive Sí, con pero es 1,5 que- pero es que si eso fuese muchas de las así, cosas que se si le eso hombre, fuese muchas así, de las cosas que se le suman a la economía eso se y fuese así, me permiten hacer parte del sistema, hacen que yo entre en el sistema y pueda utilizar recursos del si sistema para eso sobrevivir fuese también. así, las personas no podrían acumular riqueza, porque entonces, ¿qué hace Elon Musk con 2.200 billones en una cartera en acciones? O sea, ese dinero entonces está ahí congelado. Entonces él nunca lo va a poder utilizar porque es él lo tiene que acumular, entonces se lo quitó a alguien de la economía. Señores, a mí me No gustaría, podrían a mí me acumular gustaría resumir riquezas. toda la problemática. Los cómo se van a solucionar, porque el cómo no debería ser un obstáculo, que lo que termina representando un obstáculo, desmotivando al cambio, desmotivando al progreso. Les voy a decir una frase que dijo Friedrich Nietzsche. Dijo, aquel que tiene un porqué encuentra todos los cómo. Y lo que deberíamos de estar discutiendo como sociedad, lo que yo debería estar discutiendo con mi papá, con lo que yo debería estar discutiendo con mi profesor, lo que yo debería estar discutiendo como ciudadano, con mi comunidad, y luego comunidad se magnifica a la alcaldía, a la gobernación, a la presidencia, es el por qué. Que nos quede claro y que sea importante por qué deberíamos de hacerlo. Los cómo los vamos a solucionar de una manera u otra. Pero por qué es importante que una civilización esté bien alimentada, que tenga acceso a la educación y que tenga acceso a una vivienda. ¿Por qué es importante? Les voy a decir por qué es importante. Un niño que crece en un orfanato tiene 60% más de posibilidades de cometer crímenes antes de cumplir 30 años. Un niño que crece desnutrido tiene más posibilidades de morir joven, tiene más posibilidades de robar, tiene más posibilidades de ser violento. Estamos hablando de que no le das un favor solo a los niños, sino que a posteriori, porque no somos hámster, no vemos nomás hasta aquí, vamos a ver muchos años, le favorece a la sociedad. Entonces, si entendemos el por qué, el Claro, cómo ok, es innecesario. Entonces yo vuelvo al punto. Es necesario Los proveer estándares, un sistema. los estándares van subiendo porque ¿dónde está la línea de la pobreza? Si yo, en mi forma primitiva, en sociedad primitiva, sobrevivía con una comida al día, ahora 3 comidas al día, le aseguro que más adelante, Es que yo cuando creo la que economía se vuelva más paupérrima porque hay mucha más cantidad de gente, ya son 4 comidas al día.
y yo luego van a hacer 5 comidas al día, porque Pero toca es meter que, en la tío, economía de cada uno ese que no que se sostenga más fuera grupos. que no alcanzase, pero en Estados Unidos solamente se botan 70 toneladas de comida al año. Se botan. Y aún así un porque negocio- se botan a la basura. O sea, ¿en serio preferís un sistema que bota la comida a la basura porque la economía no da para alimentar a los alimentar a todos los pobres y prefiere botar la comida que redistribuir cómo se adquieren las cosas y alimentar a la gente de igual Déjame manera? les comparto un Yo dato no he dicho acerca eso, lo que pasa es que de- vuelvo a los estándares. Vuelvo a los estándares. Si nosotros avanzamos y decimos en un mundo ideal, es que todo el mundo va a tener derecho, todo el mundo tiene por lo menos una casa, todo el mundo tiene derecho a 3 comidas, el estándar ya se va a ir más allá. Claro. Entonces ya resulta que todo el mundo tiene derecho a una casa, pero es que usted tiene una casa de 2 piecitas. ¿Cómo va a vivir en pero una casa de hay- 2 piecitas? pero es que no es Ojo. el límite Es que no hay hacia que arriba, poner es una un línea, límite de exacto, base. no hay que pensar de la base. pregunta Bueno, de base. en la línea de pobreza, De es base. en la línea de la dignidad. Y se va a ir corriendo. Claro, porque Claro, es que ¿cuál es hay el problema con- el tiempo es ¿Cómo se infinito. Se Hasta ahora sostiene, papá. ¿Cómo? Es que el problema, mire, le voy van a decir algo seguir curioso. apareciendo años y 2100 y van a seguir otras Repito la civilizaciones frase, y hay que repito la frase. progresar. El ¿Y cómo se por qué, sostiene? el por qué, Como se ha sostenido en la historia. el que tiene un por qué en cuanto a los cómo, le voy a decir una cosa. ¿Cómo se sostiene una empresa si cada año con la inflación tienen que pagarle más a sus trabajadores, tienen que gastar más en materiales y aún así sigue reportando ganancias récord? Porque la meta es hacer dinero. Ellos tienen su porqué y encuentran el cómo. Cuando nuestro porqué sea, que no lo es, cuando nuestro porqué sea que la gente coma 3 veces, el cómo se encuentra de una manera u otra. Es que volvemos a lo mismo. El cómo, en lugar de hacernos un favor, nos está obstaculizando para encontrar una verdadera solución. Le critican mucho a este gobierno de ahora, y yo le voy a dar un dato, de que, bueno, el miedo, ¿no? Nos iban a quitar, nos iban a expropiar todas las propiedades que tenían Istrefen, me las iban a quitar. Y es un miedo, porque es que nos enfocamos tanto en el cómo que nos da miedo, pero lo más importante es el por qué. ¿Por qué es importante crear nuevas escuelas? ¿Qué le trae eso al colombiano promedio? Posiblemente a priori nada. Usted no va a volver más rico porque un niño pobre entra a estudiar. Pero a posteriori, ¿en qué sociedad quiere usted Claro. vivir? Es ¿no? que ¿Qué sociedad quiere vivir usted? Y me voy a un punto más importante. ¿Por qué en Colombia, cuando en el año 2025, en el primer trimestre se reportan ganancias del 57% para las personas más ricas, las familias más ricas en Colombia, ¿por qué esas familias financian los gobiernos conservadores si ven que pueden ganar con los progresistas? Les voy a explicar por qué. Porque el punto no es ganar, el punto es ganar lo más posible. Entre más gane, y necesito ganar más y más. Y cuando encontraron su porqué, han encontrado todos los cómo. Abusar de los trabajadores, empobrecer a la gente, dejar que se Dividirlos. enfermen, dividirlos. Entonces, cuando empecemos a cambiar nuestra perspectiva hacia por qué queremos el progreso, por qué queremos una vida digna, te lo aseguro que vamos a encontrar todos los cómo. Yo le contaba a Álvaro que yo tenía una propuesta, era algo como un modelo de democracia directa digital. Y es que, Hasta está tos. pillen, en últimas lo que uno quiere, porque ¿qué se necesita uno para ponerse de acuerdo? Conversar, debatir y tener tiempo para hablar, ¿sí me entendés? Si estamos todos afanados o por ejemplo no tenemos mucho tiempo para conversar y tenemos que comunicar las cosas rápido, es menos probable que nos pongamos de acuerdo, ¿sí o no? ¿Y qué es ponerse de acuerdo? Que uno convenza al otro. No necesariamente encontrar un punto en común donde ambos ganemos, Common ¿sí me ground. entendés? Y yo creo que los países, las sociedades, los grupos se conforman porque es que no existirían sociedades si no nos diéramos cuenta de que en cooperando No existiría ganamos el libre comercio. ganamos más que cada uno por su cuenta. No existiría la OTAN. Nada, Ya la Unión absolutamente Europea. nada de los beneficios que tenemos en el mundo moderno existiría sin la cooperación de alguien. Un celular, una sola persona no crea un celular. Un solo país no crea Un solo, nada. Todo depende de la cooperación de todos. Pero ¿qué pasa? El gallo es lo que hablábamos en los videos anteriores, que hay muchísima información suelta que nos separa, que nos mete en burbujas, en cámaras de eco, donde nos estamos concentrando en otras cosas que uno va a ver y no, o sea, es reorganizar las prioridades. ¿Por qué digo lo de hoy en día nos podemos comunicar absolutamente, todo un país se puede comunicar, pero la comunicación no es efectiva. No utilizamos las redes sociales solo para pasarnos memes, para hablar de tendencias, como cosas completamente separadas, ¿cierto?
pero esos mismos mecanismos se podrían utilizar, pongamos, una aplicación, ¿cierto? Donde se filtren por departamento, por ciudad, por barrio, o sea, que sea un censo extremadamente detallado de todas las personas que existen, que están en el país, y que cada uno entre con una identificación única. Solo puedes entrar vos. Y por ese mismo medio se comunican las noticias. Vamos Se a puede un comunicar. mundial, ¿cómo se lo están poniendo? Y se lo va a poner estos términos. Pero espérate, Todos- déjame termino la idea de esta aplicación. Las personas se podrían comunicar por barrio. Entonces, en mi barrio, El Rosario, ocurrió esto. Y tenemos por localidad, hay un robo, pasó un robo. Y la aplicación misma puede como identificar cuáles son los sitios más vulnerables. Yo veo algo, por ejemplo, en La Guajira. ¿Cuánto tiempo toda la población de Colombia llevamos hablando y enviándonos memes de la situación en La Guajira? Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, es un tráfico de información de 40, 50 millones de personas sobre una situación general en las que si todos pusiéramos $1 o 2.000 pesos, todos esos niños tienen agua. Mire, si usted ve una obra del Águila Descalza, ¿sabe quién es el Águila Descalza? El hombre dice, ahora que voy a ser presidente, cosas de la vida. Ahora que voy a ser presidente, entonces acá dice, si todos reunimos de $1 todos los días, somos 50 millones de habitantes, son 50 millones de pesos, se lo damos a un pobre, ya listo, rico, sigue el otro. Esas son cosas ideales, son muy bonitas, Y pero antes eso no es era más- sostenible. Pero antes te voy a no era decir por qué. sostenible, pero la tecnología avanza. No, Comunicarnos ahora cada te voy vez a... es mucho Ok, más rápido. entonces te lo voy a poner, más te lo voy eficiente. a poner en un mundo ideal. ¿Qué tal que todos tuviéramos la oportunidad de educarnos? ¿Crees que nos podríamos comprender más y salir adelante? Total. Yo creo que no, ¿Por qué no? porque ¿quién va a hacer el trabajo? Pero no hablemos de creencias. Las máquinas. No hablemos de creencias. Los señor. robots. Es que el futuro, hablemos de en creencias. el futuro todo el Vamos trabajo a lo los van a hacer países las máquinas. desarrollados. Pero mientras llegan las máquinas a todos los países, Ya están llegando. Vamos a los a todos los países. países. Y las máquinas, como son más rápidas y no se cansan, van a crear máquinas. O sea, el cambio va a ser exponencial. Las máquinas mismas se van a programar para crear máquinas Entonces, que es más que como rápidas. Wally nos vamos a sentar a que la máquina nos mantenga. No, es que vamos a tener... Pero escúchate ahorita cómo cuando estás ya hablando. todas Estás las hablando con un miedo sin bases que vos no has visto que a un país le haya pasado. Decime un país que se haya educado lo suficiente que se quedó sin agricultores. Decime un país. Mi problema con la política del miedo es que no sucede, pero sí termina oprimiendo a las personas y limitando el progreso porque tenemos miedo de que no salga como queremos. Si no sale como queremos, ¿qué carajo? Se ¿Qué va a decir un acomoda país? en el ¿Quieres que diga un país? Suiza. Suiza tiene un problema de que no tiene agricultores, ¿estás seguro? Hay ganado como loco allá. ganado. Allá hay ganaderos. ¿Y quiero ganar. desde cuándo la ganaría la agricultura? Bueno, me refería a los trabajos que no necesitan título para eso. Ok. Pero se Pero Suiza reinventan. tiene un vecino al lado Se que sí reinventan. tiene, Suiza Francia ni tiene. siquiera tenía plantas de cacao y es el máximo exportador Francia de sí chocolate. tiene. Es que lo malo, lo mismo. Es Se miedo. reinventan. Es miedo. Pero miren, les voy a decir ¿Te una das cosa. Miren lo interesante. Y es que lo estamos viendo. Lo que pasa es que el progreso es tan lento que es casi invisible ante el espectador. Pero, ¿qué pasa con el Bitcoin? Eso es un paréntesis pequeño. No voy a hablar de Bitcoin ahora. Solo, ¿qué pasa con el Bitcoin? ¿Por qué es tan interesante el Bitcoin y por qué tantos gobiernos intentaron banear el Bitcoin y fallaron al intentarlo? ¿Por qué? El Bitcoin es una propuesta de una moneda descentralizada. ¿Qué significa eso? Que nadie puede dominar el Bitcoin. Ahora vayamos a lo que estamos hablando ahorita, la información. La información toda la vida ha estado centralizada. Primero porque la gente seguramente no tenía ni siquiera la educación o el tiempo para ir a educarse yo mismo. Entonces, lo que dijiste vos en el podcast pasado, nos sentábamos como familia a ver las noticias. Y era más fácil porque todos veíamos las noticias. No teníamos una disidencia aquí en las redes sociales diciéndome qué pasa. La información estaba centralizada, era mucho más fácil controlar a las personas. ¿Qué estamos viendo ahora? Y les quiero dar un ejemplo que me tiene fascinado seguirlo. En Nueva York, en las preliminares para elegir al candidato demócrata, Mandami. está Mandami, que es un candidato populista, y está el otro que es un candidato clásico. Él ya viene, populista es de que el pueblo lo financia. Popular, sí, popular. No digamos populista, popular, perdón. Populista tiene mala connotación. Sí, popular. Entonces, tenés a dos candidatos. ¿Qué es lo más común? Las corporaciones votan por el candidato que es Cuomo, un viejo que ya tiene un historial, fue gobernador de Nueva York, ha participado en la política desde que era muy joven, entonces ya tiene un historial, ya, ¿no? Confiamos, pero van a ir a investigar y el tipo ha estado envuelto en muchos alegatos de corrupción y se ve que está financiado por un montón de corporaciones. Mandami no tiene esas corporaciones del lado de él, sobre todo porque él se identifica a sí mismo como un socialista. Es problemático. El tipo, su campaña fue financiada por donaciones de los que lo apoyan.
todo el mundo se ha cagado de susto. Han hablado desde aquí, el presidente ha hablado de eso, han hablado de otros países de Mandami. De todos los países han hablado de las elecciones de Nueva York, porque es que está pasando algo que no pasaba antes. Que como la información ya no está tan centralizada, la gente sabe qué es lo que hizo cómo. La gente ve a este joven con unas oportunidades y el tipo está ganando. Papá, las corporaciones han invertido millones de dólares para que gane cómo y no va a ganar. El candidato demócrata va a ser Mandami y nadie nunca había visto eso. Eso es súper interesante también lo que mencionas, porque es que ya ahorita todo es una cámara. Lo que ustedes decían, que premiar los castigos o no. O sea, ya el mundo, en todo lado tenés a alguien que te está observando. Hay ojos infinitos y el mundo nunca olvida. Por ejemplo, con todos esos atentados El mundo olvida. humanitarios. Sí, pero siempre te encuentran. O sea, por ejemplo, te vas a llegar a una posición importante y Ya no es te tan fácil encuentran un video donde golpeaste a una mujer o donde fuiste un grosero. Ya no en es el tan fácil pasado. olvidar. Ya el registro está ahí. O sea, si Eterno. el ser mala persona y que te cancelen está ahí siempre. No es solo que te cancele, que perdas apoyo. Pero bueno, circulando todo, ya haciendo un ciclo para volver a lo de los atentados en Colombia, espero yo y tengo la esperanza, redundante, de que estos atentados, este tipo de atentados para poder asustar a la gente y reunir a las personas en contra de un miedo, cambie cuando por fin entiendan que la gente es más que lo que ellos creen, son más inteligentes de lo que ellos creen. La gente inmediatamente, algo que me sorprendió de ver estos videos de los atentados, la gente empezó a decir, otra vez, cada 4 años, lo mismo de siempre, nos están matando para ganar votos. Y si ya estamos viendo esa conciencia social, yo tengo la esperanza de que si las cosas siguen de la misma manera y la información se descentraliza, así como el Bitcoin, ya no va a ser ni siquiera práctico hacer esas cosas porque la gente no va a comer cuento. Muy interesante. Yo alguna vez conocí una persona de un país X que decía que lo venían a atacar con tanques. Entonces decía, no es que no, yo le decía para nosotros la visión occidental es que ustedes pelean sin causa. Y él me decía, pero ¿cómo va a ser pelear sin causa que alguien venga y le dispare y me mate a mi hijo? Entonces yo ¿cómo hago yo de alguna forma me voy a vengar tarde que temprano, porque ya alimentaron mi odio, ya mi alma cambió, mi corazón cambió, ¿sí? Entonces, que nosotros lo hagamos entender es muy complicado porque ni siquiera hemos alcanzado la verdad total. Todavía no se han sanado los corazones, no se han sanado los odios. Y de parte y parte se han generado unos odios que tal vez mucha gente no sabe ni de dónde salieron. Mucha gente inicia una guerra y no sabe ni por qué. Se matan entre familias y a la final van a saber y de dónde salió y por qué fue esto. Como dijo el caballo, como dijo el diablo, yo solamente soy el caballo. Yo creo que la maldad, la violencia y todas las cosas negativas siempre van a ser parte del juego de la realidad. De la ignorancia. O sea, siempre van a ser parte. Lo que uno tiene que hacer es saber de qué equipo está. Ahí sí vale la pena separarnos y como identificarnos con un grupo, como poner nuestro granito de arena. Yo creo que se puede resumir. Quiero ser de los buenos. Se puede resumir muy prácticamente de esta manera. Cuando nos crucemos con un problema que no necesariamente nos afecte a nosotros y tenemos empatía, nos preguntamos, si no yo, ¿quién? Y si no ahora, ¿cuándo? Y en un ejemplo más específico, si ustedes están caminando hacia su casa, ustedes están caminando, no están andando en carro, no están andando en moto, y se encuentran con una rama que está obstruyendo la vía, ¿qué deberían de hacer? Cuando nadie está viendo. Cuando nadie está viendo. Y si los jóvenes, porque los jóvenes, no es que los viejos no importan, pero los jóvenes son el futuro de todos los países. Si los jóvenes se paran un momento a pensar que quien podría estar enfrente de esa rama sería él en otras circunstancias y deciden mover esa rama para que nadie tenga que enfrentarse a ese obstáculo, cuando la gente actúe de esa manera, cuando la gente tenga empatía y tenga un porqué, todos los problemas que tenemos se van a solucionar. Total. Y no es idealista. Es práctico. Pero es que si todos ponen de su lado... Exacto. Ahí el meollo del asunto, que todo el mundo quiera poner de su lado. Si tienes tan sencillas como en una empresa, en un trabajo, vamos a hacer un trabajo en el que todos estamos ganando un sueldo, nos ponen a hacer un trabajo que es sencillo y unos se sientan y otros trabajan. Porque es que yo no veo al más pendiente, pues que trabajen ellos. Igual a todos les pagan. ¿Para dónde le están pagando a usted? Entonces la mentalidad de la gente es muy complicada y máxime
Créame que no lo estoy diciendo porque no lo quisiera ver así. No es que yo crea que funcione de una manera diferente, vamos a mejor. Porque la sociedad no es que funcione de la mejor manera, pero se mantiene. No, es por tu Es experiencia. Es que porque si todo el probablemente- mundo se educa, va a ser mucho más difícil llegar a un bien común. No, Estoy de acuerdo, me parece cínico ese comentario. No, porque... Vaya. Me parece cínico. Piénselo. Si todo el mundo fuera profesional, si llegáramos a ese tope, pues es que estamos hablando de un mundo ideal. Si todos fuéramos profesionales, ¿quién hace las cosas? Están ignorando dos factores. Las personas buscan ser profesionales porque la sociedad lo requiere. ¿Qué pasa si una sociedad no requiere de profesionales? La gente lo va a hacer por gusto. No por Pero necesidad. llamamos profesionales, técnicos, Exacto. aprendices. Pero ahora hablamos de para todo. poder vivir de manera digna, la sociedad te exige, te grita en la cara que tenés que ser profesional. Es que la oferta y la demanda se va a cumplir siempre, porque Siempre. si vos, por ejemplo, si todo el mundo quiere hoy en día, le hace falta comer caña de azúcar, todos quieren comer, qué rabia que no hay nadie que vaya y cultive la caña. Pues el más avispado se va a dar cuenta, si voy y corto la caña y la empiezo a vender, voy a ganar más porque nadie más la está vendiendo. Entonces el mismo sistema también, si es justo, se encarga de Se balancear las cosas. Por eso, pero yo lo que digo es que en un mundo ideal de esa manera los estándares se van corriendo y se van corriendo. Sí, Entonces, todo el mundo tiene derecho a una casa. ¿Por qué? Por el hecho de ser humano. sí. Entonces, yo por el hecho de ser humano me quiero mi casa, pero que trabaje en otro. Yo no voy a hacer mi casa. Pero entonces, Entonces, ¿qué hacemos con esa persona? Tiene derecho una Las personas, persona la mayoría. en el sistema de hoy en día, las gerencias, por ejemplo. ¿Sí? Tiene derecho una persona que nace y el abuelo tiene 400 departamentos, 5 hoteles. Entonces, ¿él tenía derecho de tener toda esa herencia? ¿O simplemente corrió con suerte? No podemos tener un sistema que premie la suerte si querés una competencia justa, porque no la vamos a tener nunca. Y eso es lo que yo considero que la idea de si todo el mundo es rico, nadie es rico, eso es cierto. Eso no hay que explicarlo mucho. Mira, Jaranita. Y es que todo el mundo rico- alcanza para todos. O sea, uno dice 8.000 millones de personas. ¿Y entonces qué te Esas motivaría? 8.000 millones de personas caben todas en la ciudad ¿Vos de te, Los has, Ángeles. vos te has dado cuenta, Hay lo sabes, mucho planeta. que en los países donde los muchachos lo tienen todo porque está hecho para que vayan a su primaria, su bachillerato, su universidad, es donde más suicidios hay? Bueno, pues... ¿Dónde personas? por- ¿Dónde? Los países que logran que la sociedad le dé la oportunidad a los jóvenes de que tengan educación, se profesionalicen, que tengan todo, que no tengan mucha violencia, que tengan todas las herramientas para vivir feliz, entre comillas. Y no Es donde preferís, más se y no suicidan, preferís porque que no se hay- mueran puede dar- de aburrimiento a que se mueran de hambre. No, me puede dar ejemplo porque esa conclusión yo mismo la he investigado y es fácil hacer esa correlación, pero no es una causalidad. ¿Me puede dar un ejemplo de un país en el que sucede donde la gente ¿Japón? se suicida? En Japón tiene una cultura Ujú, donde la prioridad está en la vejez. sí, Y los jóvenes no pueden, tienen casi la obligación cultural de responder por sus papás cuando ellos envejecen. ujú. No tienen un aspecto individual, ellos no pueden avanzar como personas, siempre están siendo observados, no hay una libertad individual. Y no lo puedes culpar en el hecho de que son estables, de que tienen una buena economía. ¿Y donde hay libertad, donde hay más libertades individuales no hay más violencia? ¿Me puedes dar un ejemplo? Colombia. En Colombia hay libertades En individuales. Colombia vos puedes hablar, en algunos países vos no puedes hablar, porque te generan, bueno, la sociedad ¿Colombia hay libertad individual? en Colombia hay libertades o no, ¿no es un país libre? No pueden libre para nada, ¿Por qué? porque la gente se muere de hambre, porque la gente la matan por salir a trabajar, porque la muerte de la gente, cuando hubo una pandemia, murió porque el gobierno no respondió por ello, no tienen la libertad de hacer nada. Si libertad son los juegos del hambre, prefiero no tener libertad. La libertad es... Y realmente los Eh, únicos libres en los países son los que tienen Tienen dinero. poder, dinero. O sea, la libertad en este mundo la compras el dinero. Pero es que es muy fácil dividir y es que todo está conectado con todo, pero es muy fácil dividir a las personas diciendo, entonces lo que ustedes quieren es acabar con los ricos. No, para nada. O sea, la riqueza debería de ser la libertad de que cualquiera que se esfuerce lo suficiente tenga dinero. Y así es. Pero lo que no debería de ser es que quien tenga dinero pueda acapararlo. Tiene que devolverle a la sociedad algo. Porque Que es si yo como un trabajador independiente doy el 30% de mis impuestos, de lo que gano como impuestos, contribuyo a la sociedad, no es práctico y no es justo, hablamos de justicia, no es justo que un billonario, un tipo que tiene los millones de los millones de los millones, solo de un 1% de su riqueza. ¿Por qué? y uno, a pesar de que uno trabaje, a ver, yo digo, yo tengo un trabajo, tengo un buen trabajo, pero soy cínico pensando que la labor que yo hago, ¿cierto? Da para todos los lujos que tengo
cuando sé que el mismo trabajo físico o mayor en otro país no les alcanza para comer? Cuando la gente tiene tanto dinero que empieza a comprar islas. A Exacto. influenciar las elecciones de un país. No, es injusto. Eso es demasiado no tiene dinero. ¿Por qué ser así? Es demasiado No dinero. tiene por qué ser así. No tienen que dar monedas. ¿Y sabe cuál es el unas que problema? otras. Que le Bitcoin. ponemos en las manos de, y es que lo he visto, lo ponemos en las manos de un congreso de millonarios, ponerle límites a los millonarios. Eso tampoco funciona. Nomás en Colombia, o sea, ¿cuál es el salario de un congresista? Son 52 millones, ¿no? 35, ¿cuántos salarios 52 mínimos? millones de pesos. Son un poco de salarios mínimos. O sea, un congresista, lo que nos dice eso es que hace el trabajo. El sistema justo es que un congresista hace el trabajo de 35 personas. No, y es que en Europa, Lo hace, la lo diferencia hace. entre lo que gana una persona, el mínimo, y un congresista son 8 a 10 veces. Imagínense, En Colombia son más de 30 veces lo que gana el mínimo. es una locura. Entonces, ¿un congresista debería ganar el mínimo? Un congresista debería ganar una cantidad No deberían de equitativa. ganar plata. No, sí. Debería No, ser porque algo si no ganan que- plata, el problema es que luego los corrompen. No, porque Si yo entro gratis, entro a robar. También. Entonces mi punto es que ganen. Te lo voy a poner así, que la ¿Todos los que motivación, ganan no roban? que la motivación sea que ellos ganen en base a lo que gana su pueblo. Si su pueblo gana mucho menos que ellos ganen menos. Si ellos consiguen su pueblo, mejore su Es que si la GDP, gente entendiera, que ellos suban. si la gente entendiera, porque es que como por ejemplo crecieron Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos tiene tantas universidades? O sea, del top de las 500 mejores universidades, el 80% están aquí en Estados Unidos. Ellos se dieron cuenta de que invertir en la educación, invertir en las ideas, de que todos tiren para el mismo lado y subir esa vara estándar es lo que trae el beneficio económico, porque son las personas las que, sí, pum, les pones educación. ¿Cuántos Albert Einsteins, cuántos Isaac Newtons están en el Chocó que por mera azar genético tienen un cerebro que puede resolver problemas increíbles, pero no tiene ese Tienen sistema, acceso no tienen el acceso a los recursos, porque es que a las oportunidades. no es solo talento, o sea, es mucho talento desperdiciado porque no hay que los retribuye. Y si todos tiran para el mismo lado, si se dan cuenta que todos tiramos para el mismo lado, terminan ganando más. Porque si el país empieza a crecer en general, no van a competir entre ellos mismos a ver quién tiene más dinero entre nosotros mismos, sino que tenemos más dinero contra otros países Si vos tenés más capacidad de compra, continente. te van a comprar más. Pero si el pueblo es pobre, ya no puede comprar. Y el problema es que lo mismo, como el porqué de la riqueza es hacer, es acumular riqueza. Eso está sobrevaluado. Usted... ¿Qué es eso? Es eso que se acaba de decir. Porque hay sitios muy pobres donde compran cerveza por montones. Pero es que Y es donde las empresas cerveceras venden mucho más. ¿por qué los pobres se drogan más? ¿Ah? ¿Por qué? Porque Están más es el vulnerables a lo sistema que que- te ponen. O sea, si ya te toca trabajar 8 horas, el sueldo no te alcanza, mantenés aburrido en tu trabajo porque probablemente tu trabajo sea horrible, ¿cierto? Pero también tenés una vida, sos un humano. Entonces lo único que te queda hacer, porque sabes que la carrera es imposible con el sueldo que tenés, comprar una casa, comprar un carro, comprar lo que sea, ¿cierto? Te toca ahorrar la vida entera y no te alcanza. ¿Qué te queda? Gastártelo, vivir el momento, gastártelo en el ahora, en el trago. Y es que le piden a las personas, ahorren. Para Ahorren. ahorrar. ¿Cómo ahorran? ¿Cómo es? Ustedes conocen la historia de lo de, oye, ¿tú fumas todos los días? Sí, un paquete diario. ¿Y tú cuánto te gastas en eso? No sé por qué. Tú sabes que si no fumaras, todo lo que te ahorrarías en cigarrillos ya te hubieses comprado un Lamborghini. Me digo, ¿tú fumas? No, yo no fumo. ¿Dónde está tu Lamborghini? Hey. ¿Dónde está? Pero señor, para concluir, porque la charla puede ir, me gustaría concluir con que, y quien nos esté escuchando aquí mismo con lo que está pasando con los atentados, duele que esas cosas sucedan y a veces es difícil verlas porque uno pierde sensibilidad cuando pasa tan seguido. Uno pierde empatía, tiene que perderla porque si no, no vive. Cuando esas cosas pasan, entonces sí, el humor está allí para podernos ayudar a procesar todo este trauma, a procesar esta violencia. Pero lo que yo quisiera que se fueran de aquí, de haber escuchado este podcast tan largo, es que no permitan que abusen del miedo que tienen como personas para controlarlos. Por más miedo que tengan, piensen por qué las personas hacen lo que hacen y por qué habría una bomba en una base militar, por qué cada 4 años, porque hay los mismos discursos. Piensen eso, sientan miedo, pero también no permitan que los controlen en base a ese miedo. Y pongan su granito de arena siempre, sin importar. O sea, estén tranquilos con que ustedes
por lo menos no se quedaron quietos y los buenos somos más. Exacto. Exacto. Bueno, ahora ahí.